Siguiendo con este hermoso tema, porque no sé si de pronto para usted ha sido de mucha bendición, creo que sí, como lo ha sido para nosotros, esta serie del Sabbat. Es una serie, créame, que es de muchísima bendición. Y después de escuchar hace 8 días la tremenda palabra del pastor Jay, donde nos habló muchas cosas, pero quiero hacer solamente el recorderis de tres básicas. De tres básicas que quiero que usted las refuerce de todas las demás. ¿Qué nos habló él y a qué concluimos? Primero, se concluyó por qué los cristianos terminamos reuniéndonos el domingo. Esa fue una de las conclusiones que se sacó. ¿Por qué? Y lo explicó de una manera muy clara que fue una bendición. Segundo, que el domingo pasó a llamarse el Día del Señor, que es otra tremenda bendición, que ya empezó a llamarse el Día del Señor. Y la tercera, que el verdadero descanso, y esta es la más importante, con todo respeto, que el verdadero descanso no es un día a la semana, que el verdadero descanso no es un día, sino el verdadero descanso se llama ¿cómo? Jesús. Y eso quedó claro, y estas tres cosas quedaron muy claras, y quiero que usted las refuerce cada día, para que cuando alguien le pregunte o alguien le diga, usted tenga bases para poderle contestar de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y celebramos lo que celebramos. Hoy quiero hablarles del lugar. Hoy quiero hablarles del lugar donde el Señor nos llevará, escúcheme, nos llevará a descansar con Él. Hoy quiero hablarles de ese lugar. Y hoy básicamente les voy a hablar del paraíso, el verdadero Sabbat de Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. El paraíso, el verdadero Sabbat de Dios. Mira al que está a tu lado y dile, el paraíso es el verdadero Sabbat de Dios. Y hoy quiero que usted salga bien entendido de lo que es el paraíso como tal. Lo invito a que si puede, abra su Biblia en Lucas 23:43 y si no, pues que nos mire en el tablero. Lucas 23:43. Me gusta que, y vuelvo a repetir, me gusta que usted, gracias amor, me gusta que usted lo vea en su Biblia. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta que ahí está y no solamente que de pronto podemos llegar nosotros a manipular esto, sino que usted lo tenga. Amén. Nosotros no lo hacemos, pero es bueno decirlo. Lucas 23:43 dice la palabra, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo ¿en dónde? Usted sabe esta historia, la historia de los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús y que uno de ellos le injuriaba y el otro le pidió que por favor le tuviera misericordia y Jesús le contestó de una manera muy hermosa, aún en esas condiciones. Usted se imagina que yo en las mismas condiciones que esté otra persona, perdóneme lo que voy a decir, vuelto nada, porque estaba totalmente desfigurado, y que en esas condiciones el que está a mi lado me diga, oiga, acuérdese de mí cuando venga en su reino. Eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace el Señor. Y entonces el Señor le contesta, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la palabra paraíso viene del griego. Yo sé que usted lo sabe, pero se lo quiero reforzar. Viene del griego paradeisos, que significa jardín o significa parque. Eso es lo que significa la palabra paraíso. ¿Y sabía usted que la palabra paraíso solamente se encuentra en 3 partes de toda la Biblia? La palabra paraíso como tal. La palabra paraíso se encuentra solamente en 3 partes de la palabra, de la Biblia en general. Está en Lucas 23:43. Ahí está en Lucas donde dice, entonces Jesús le dijo, en verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que acabamos de leer. Está en segunda carta a los Corintios 12, 2-4. La leo un poco rápido porque pues es para seguir con la explicación. Dice, conozco a un hombre que en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ahí está la segunda vez que se nombra paraíso. Y la tercera en Apocalipsis 2:7. La tercera está en Apocalipsis donde dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Estos son los 3 únicos lugares donde se encuentra la palabra paraíso en toda la Biblia.
O sea que, aunque solamente se encuentra en 3 lugares, tiene un significado bien grande. Tiene un significado bien grande. Ahora, en el Antiguo Testamento se asocia paraíso con el huerto del Edén. En el Antiguo Testamento se asocia eso, paraíso, con el huerto de Edén, que está en Génesis 2:8. Y el Señor Dios plantó en un huerto hacia el oriente, en el Edén, y puso allí al hombre que había formado. Usted sabe que el hombre fue formado fuera del huerto, en la tierra, y después fue colocado en el huerto. Dios hizo un huerto y lo colocó en el huerto. Y la mujer sí fue formada dentro del huerto del cuerpo del hombre. El hombre de la tierra, la mujer del cuerpo del hombre. El hombre fuera del huerto, la mujer dentro del huerto. Y eso tiene significado que otro día lo hablamos. Amados, quiero que entendamos esto. Antes de la cruz de Cristo, el paraíso está ubicado en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Y se conocía como el seno de Abraham. Como el seno de Abraham. Así se conocía antes de la cruz de Cristo el paraíso. Y también otra cosa que es importante, que ahí en el seno de Abraham, que estaba colocado en el centro de la tierra, dice que más abajo de ese seno de Abraham estaba colocado el Hades o el infierno. El Hades o el infierno. Dice Lucas capítulo 19, hay una historia muy real que da cuenta realmente el Señor y que no es una parábola, para uno decir, no, es que es una parábola, no es una parábola, no es una parábola, es una historia real. Y la cuenta el mismo Jesús, dice en Lucas 19, 22 al 26. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Y el rico alzó sus ojos. ¿Alzó qué? Sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro. Oiga, qué tipo tan conchudo, ¿no? Aún allá y que mandando órdenes. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante la vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él está consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie pueda cruzar de allá para acá. Ahora, la pregunta que surge en este momento es, pastor, ¿por qué usted me dice a mí que el paraíso está ubicado en el centro de la tierra? Porque usted me lo dice, pastor. Porque la Biblia lo afirma. Porque la Biblia lo clarifica. Por las palabras que dijo que están escritas en Mateo, o las palabras que están escritas en Efesios, o la misma palabra que está escrita en Pedro, en primera carta de Pedro, y las vamos a mirar. En Mateo 12:40. En Mateo 12:40 dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante ¿cuánto? 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Dice, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Segundo texto, Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y en la tercera cita, primera de Pedro 3, 19, dice, por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban encarcelados? En el Hades. ¿Dónde queda el Hades? Dice, debajo del paraíso, del seno de Abraham. Ahora, ¿qué era el seno de Abraham? ¿Qué era el seno de Abraham? Era un lugar de descanso. Diga conmigo, el seno de Abraham era un lugar de descanso, donde todos aquellos que Dios consideraba justos por haber puesto su esperanza o su fe en un Mesías que vendría en un futuro y pagaría por sus pecados, eran llevados al morir. O sea, en ese tiempo del Antiguo Testamento, todos aquellos que miraban hacia el futuro, esperando que iba a venir un Mesías, porque toda la Biblia habla de eso, esperando que iba a venir un Mesías y que ese Mesías iba a pagar por ellos, todos los que pusieran la fe en ese Mesías
que iba a venir, al morir, iban ¿a dónde? Al seno de Abraham. El Antiguo Testamento ponían los ojos hacia el futuro. En el Nuevo Testamento nosotros ponemos los ojos hacia el pasado. Él ya vino. Él ya cumplió. Amén. Ok. Ahora, otra pregunta. Esta predicación es llena de preguntas. La siguiente sería, ¿por qué no subían directamente al cielo? Si morían, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Y si ustedes se acuerdan de una conversación que hubo una noche, que es relatada por los evangelios, una conversación que tuvo Jesús con alguien, ¿se acuerda con quién? Con Nicodemo. Esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, una conversación muy larga, muy fructífera, que está registrada en Juan capítulo 3. En una parte de esa conversación, en una parte de su diálogo, habla algo referente a esto que lo que estamos hoy hablando, sobre el paraíso. Dice Juan capítulo 3, versículo 13, dice estas palabras. Jesús le dice a Nicodemo, nadie ha subido al cielo. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? Nadie. Nadie ha subido al cielo. Sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si vemos, por ejemplo, la versión nueva, traducción viviente, dice, nadie jamás fue al cielo y regresó. O sea, el mismo Jesús le está diciendo a Nicodemo una verdad, nadie. Entonces, ahí el Señor nos está dando a nosotros a entender por qué no subían directamente al cielo, porque el Señor no lo había permitido. Porque Él tendría sus razones, que las vamos a ver ahorita. Pero que quede claro que antes de la cruz, como tal, nadie había subido al cielo. Ahora, alguien me podrá decir, y esto que les voy a hablar ahorita es una controversia que tienen los teólogos aún. Porque al seno de Abraham iban aquellos que habían muerto, ¿sí? Pero habían unos que no murieron, como el caso de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Que dice que subió al cielo. Entonces, los teólogos siguen en el debate y no se ha puesto todavía una posición. No se sabe realmente. Y es donde uno habla de aquellos misterios que tiene la palabra y que aún nosotros no podemos decir es así. Sabemos que Elías subió en un torbellino al cielo, dice la palabra, al cielo. ¿A cuál cielo? No lo sabemos todavía, porque el Señor dijo, Jesús dijo que nadie había subido al cielo de Él, al cielo de Dios. Luego, si hay otro cielo, llegaremos a preguntárselo a quién, al Señor en su momento. Pero la pregunta es, aquellos que morían y que habían puesto su esperanza en el que iba a venir a salvarlos, ¿en dónde estaban? ¿Dónde estaba Abel? ¿Dónde estaba Seth? ¿Dónde estaba Isaac, Jacob, Moisés, Sansón, Samuel, David? Y tantos otros que murieron con esa esperanza. ¿Dónde quedaron? Y la respuesta la trae la misma palabra, estaban en el seno de Abraham. Ellos al morir estaban en ese seno de Abraham porque ellos se les prometió un ¿qué? Un paraíso. El ladrón de la cruz, ¿qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. ¿En dónde? ¿En dónde quedaba el paraíso en ese momento? En el seno de Abraham. Luego, al morir este hombre, ¿a dónde iba? Al seno de Abraham. Porque no podía ir al cielo porque el Señor dijo, nadie todavía ha subido al cielo. Entonces, al morir este ladrón, le dijo. Ahora, quiero aclarar esto. Tan pronto el Señor Jesús subió al cielo después de su resurrección y colocó su sangre preciosa en el propiciatorio celestial. Los que han estudiado el tabernáculo, tan pronto el Señor Jesús subió al cielo y colocó su sangre en el propiciatorio, en ese momento hubo un movimiento tremendo y todo ese paraíso y todo lo que estaba en el paraíso inmediatamente subieron a la presencia del Señor, al cielo. Amén. Tenemos que ir entendiendo todas estas cositas. Ahora, ese preciso momento
fue revelado en la palabra. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento se dio? Vamos a mirarlo. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Se acuerdan cuando las mujeres fueron a buscarlo? Y una de ellas se abalanzó ¿a qué? A cogerlo. Y él le dijo, no te aferres a mí. Lo dijo en la versión que yo tengo. En la versión Reina Valera dice, no me toques. Y no era porque el Señor estaba creído. Ay, no me toques, qué cuidadito. No. Dijo, no me toques. No me puede tocar nadie todavía. Le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Él resucitó, pero no había subido todavía. Había recién resucitado como tal. Y todavía no había subido, pero se dejó ver para decirles, hey, ya resucité. Y dice ahí, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre. Y dice, y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Le dije, espérese un momentico, voy a subir a mi Padre. Lógicamente no les dijo, pero ahí dice bien claro, él fue y dejó su sangre en ese propiciatorio celestial. ¿Para qué? Para que se cumpliera realmente la palabra, para que se cumpliera realmente lo que Dios vino a hacer. Si él no hubiera subido, no se hubiera cumplido eso. Entonces él fue, dejó su sangre en ese propiciatorio y luego regresó y se presentó, estuvo 40 días acá. Aunque no se presentó todos los 40 días, lo vimos con el pastor Jaime Isaías hace 8 días. Pero se presentó unos días. Ahora, algo que debemos dejar en claro es que el seno de Abraham o paraíso, y a mí me impacta cuando veo este pasaje, tuvo un cambio bien drástico. Y el cambio fue que pasó de estar en el lugar donde estaba, pasó a la presencia del Señor, con todo lo que estaba ahí. Y eso sucedió en el paraíso. Pero no dice absolutamente nada del Hades, del infierno. Ese siguió ahí. Y ese sigue ahí. Y ese sigue ahí porque ese cambiará. El Hades y el infierno cambiará. Escúcheme bien esto. Cambiará después del juicio del gran trono blanco cuando sea echado al lago de fuego. Mire lo que dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Si tu nombre y el mío no están en el libro de la vida, también seremos arrojados al lago de fuego junto con el Hades o el infierno y todo lo que se encuentre allí. Ahora, el paraíso, en el momento de llegar a la presencia de Dios, se podría decir que cambió de nombre. Se podría decir que pasó a llamarse, ahora sí, cielo. Pero tanto cielo como paraíso, ahora en este momento, puede significar exactamente lo mismo. Y lo vimos con el pasaje de Pablo. Puede significar lo mismo. Mire lo que dice, volvemos a leerlo, 2 Corintios 12, 2 al 4. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, el cielo de Dios. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles, o sea, imposibles o difíciles de creer, que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. O sea que de aquí en adelante nosotros podemos decir sin ningún problema paraíso o cielo y nos estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo al mismo lugar. Ahora, en Apocalipsis 21, y quiero que usted me ponga mucha atención de aquí en adelante, si no me lo puso antes. Apocalipsis 21 dice que Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra y vio y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Ahora, quiero explicarles rápidamente esto, aunque es muy profundo, pero quiero darle un esbozo.
Según la Biblia, nosotros vamos a tener un juicio del gran trono blanco, que es el último juicio como tal. Y después de ese juicio, dice que todos los creyentes vivirán un nuevo cielo y una nueva tierra. Vivirán en una nueva etapa de vida. En otras palabras, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, el apóstol Juan describe una visión de una consumación de todos los tiempos. Donde dice todo esto se acabará, dice así la palabra. Entonces vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. O sea, esto que usted ve ahorita, esto que nosotros vemos a veces y que vamos a ciertos lugares a decir, wow, qué maravilloso, qué hermoso, qué precioso, no existirá. Se acabará, pasará. Y vendrá un nuevo cielo con una nueva tierra. Lo dice la misma palabra. Y dice, y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. ¿Sí ve lo importante que es estudiar el tabernáculo? El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mis amados, este pasaje presenta la promesa de un estado eterno que vamos a tener. De un estado eterno de paz, de un estado eterno de justicia, de un estado eterno de comunión directa con Dios. En otras palabras, de un descanso permanente. Aunque el descanso permanece, no quiere decir que no vamos de pronto a hacer nada. Habrán cosas que de pronto no produzcan cansancio, no produzcan agotamiento, no produzcan temor, no produzcan nada, pero habrá un descanso. Según la Biblia, este nuevo cielo y esta nueva tierra es el lugar donde los redimidos viviremos en la presencia de Dios para siempre, sin sufrimiento ni maldad. El juicio del gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20, del 11 al 15, es el juicio final en el que se abrirán todos los libros, incluido el libro de la vida. Que si usted está ahí, lógicamente usted ya no. Él se abrirá porque es una ley que el Señor colocó. Voy a abrir el libro. Pero eso no quiere decir que usted esté. O sea, que usted ya esté en el nombre, sí. Pero que usted esté ahí, no. Usted estará en otra posición ahí. Pero el libro tiene que ser abierto porque es la orden del Señor. Aunque usted no esté presente ahí. Gracias a que Cristo ahora está en ¿dónde? ¿Eso no le da a usted alegría? Que usted no va a estar ahí porque dice que los que sean juzgados ese día pasarán al lago de fuego y azufre. Lo que pasa es que como hoy casi no se habla de eso, pero es importante tenerlo en cuenta. Después del juicio, los justos entrarán en una eternidad gloriosa, mientras que los impíos enfrentarán la condenación eterna. Ambos estaremos en eternidad. Uno para vida y el otro para sufrimiento. Porque ya el Señor desde mucho antes, desde la fundación del mundo, el Señor ya estaba pensando en la eternidad del hombre. ¿Por qué? Porque por eso dejó en el huerto dos árboles. El árbol de la vida y de la muerte y el árbol de ¿qué? De la sabiduría, del bien y del mal. Pero el árbol de la vida, perdón, el árbol de la vida y el de la sabiduría, del bien y del mal. Dos árboles. Y la orden fue clara. No tocarás de uno. No habló nada del otro. Porque sabía que ellos en ese momento no iban a tocarlo. Pero sí podían tocarlo después de que el pecado los tocara. Por eso lo sacó rapidito del huerto y colocó el ángel, el querubín, con esa espada. En conclusión, después del juicio, la Biblia promete un nuevo orden creado por Dios, donde la humanidad redimida vivirá en plenitud y armonía con Dios. O sea, ahora sí se vivirá en un sabbat permanente, en un sabbat eterno con el Señor.
Por eso es importante que usted entienda el significado que hemos venido hablándole a usted sobre el Sabbat y su importancia y por qué nosotros ya no tenemos que estar peleando, porque la misma palabra nos dice a través de Pablo dice que nadie se vuelva juez tuyo, que nadie te juzgue, que nadie te critique por días de fiesta. No, eso ya no es importante. Ahora tu día de salvación es uno, Jesús. Lo que quiero yo que usted tenga presente es que va a haber un verdadero Sabbat, o sea, un verdadero descanso, que usted y yo vamos a vivirlo cuando estemos en la presencia directa del Señor. En la presencia directa del Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy, no le dijo, hoy usted va a dormir tranquilo, pero en bastantes años, cuando yo venga otra vez y renueve todas las cosas y venga el juicio, lo voy a despertar para que usted venga conmigo. Eso no lo dijo. Dijo, hoy estarás conmigo. Y ahí nos está dando a entender también que en el momento de la muerte suya y la muerte mía, tenemos dos opciones. O nos vamos con el Señor o nos vamos al Hades o al infierno. No hay otra opción. Que es que nos vamos a quedar dormidos y que después, estando dormidos, después vamos a pasar y después sí ya no, esas son historias muy bonitas, pero que no están en la palabra. Y nosotros tenemos que tenerla muy, muy en cuenta. Así que, mi amado, yo quiero hoy que usted entienda algo muy importante, y es que ese paraíso, ese Sabbat permanente, es cierto, va a ocurrir. Ahora, lo importante no es que es cierto y vaya a ocurrir, lo importante es que usted esté en él. Que usted esté en él, eso es lo que importa. Lo demás, hace unos días atrás hablaba con una persona y me decía esa persona, pastor, venga acá, hablamos una cosa. ¿Usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? ¿Usted cree que? Le dije, mira, yo tengo mi concepto claro y te lo voy a decir bien claro acá. El que cree que se pierde también tiene su concepto claro. El que no cree, tenemos nuestro concepto claro. Lo importante no es que se pierda o no se pierda. Lo importante es que usted sepa quién es Cristo y qué debe hacer usted para Él. No pelee por lo demás. No discuta por lo demás. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, se preocupa por agradarlo, ¿o no? Se preocupa porque el Señor se sienta bien. Como si yo tengo a mi esposa, yo hago todo para que mi esposa se sienta bien. Mi esposa hace todo también para que mi esposo se sienta bien. Se sientan orgullosos de nosotros. Lo mismo pasa con el Señor. Tenemos que hacer todo para que el Señor se sienta en bendición. Pero el Señor es tan bueno, que si de pronto llegas a fallar y resbalas, tranquilo, ven a mí con todo tu corazón. Arrepiéntete y apártate y alcanzarás misericordia para que el día de mañana estés conmigo en ese Sabbat celestial que yo te estoy ofreciendo. Mi amado, es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes. El Señor está diciendo bien claro, yo tengo un Sabbat real para ti. Depende de ti el que lo creas. Por eso yo siempre he dicho, cuando Cristo está en su corazón, usted va a procurar agradarlo. Que va a tener ciertas fallas, claro, porque seguimos siendo humanos. Que va a tener ciertas caídas, sí, porque seguimos siendo humanos. Pero si usted sabe que yo no debo hacer eso y conscientemente lo hago, pilas, pregúntese si realmente más bien Cristo está en usted. Pregúntese si realmente Cristo está en usted. Porque que usted tal vez no se dé cuenta de algo y la embarró, como decimos nosotros. Pero si usted es consciente y maquina eso, y maquinándolo cae, pregúntese más bien si realmente. Por eso en Primera de Pedro dice bien clarito que nos llenemos de la palabra de Dios. Dice, si es que habéis disfrutado de la benignidad de Dios. En otras palabras, si es que habéis creído, aquí está lo que tú necesitas. Ahora, el deseo de nosotros como pastores, empezando lógicamente por nosotros como pastores, es poder estar allá el día que el Señor nos llame.
y que todos ustedes a los cuales nosotros pastoreamos y les enseñamos, también estemos allá. Ese es el deseo de nosotros. Amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un instante y que usted hable con Dios. Y le voy a decir algo con todo mi amor. El único que sabe cómo está usted con Dios es usted y Dios. Nosotros podemos engañar a todos. Podemos engañar a mi esposo, podemos engañar a mi esposa, podemos engañar al pastor, podemos engañar al que quiera. Pero usted mismo no se puede engañar. Y tampoco puede engañar a Dios. Así que hoy yo quiero que usted se examine usted. Usted no voy a examinarlo yo, es usted con Dios. Y que usted pueda hablarle al Señor y que usted pueda decirle al Señor lo que hay en su corazón y lo que realmente usted anhela y usted quiere. Y que sea el Señor quien obre en usted.